Sabine Hoffman nunca imaginó que un simple mensaje en Facebook cambiaría por completo su vida a los 52 años. Era marzo de 2019 y esta mujer divorciada de Düsseldorf había pasado los últimos 3 años tratando de reconstruir su vida tras un matrimonio de 20 años que terminó de forma amarga. Sabine, que trabajaba como enfermera en un hospital local, llevaba una rutina predecible: trabajo, casa, cuidar de su madre anciana y alguna que otra salida con las pocas amigas con las que aún mantenía contacto. Fue durante una de esas noches solitarias, navegando distraídamente por las redes sociales, cuando una solicitud de amistad le llamó la atención. El perfil mostraba a un hombre moreno, de aspecto elegante, de unos 45 años, con una sonrisa encantadora y ojos penetrantes. Se llamaba Kemal Özkan y, según la información básica, era de Estambul, Turquía. La foto de perfil mostraba a un hombre bien vestido frente a lo que parecía ser una oficina moderna, y otras imágenes revelaban una vida aparentemente próspera. Cenas en restaurantes sofisticados, viajes internacionales y un departamento con vista al Bósforo. «Hola, hermosa señora alemana», fue el primer mensaje de Kemal, escrito en un inglés sencillo pero funcional. «He visto tu perfil y me ha impresionado tu amabilidad. Espero que podamos ser amigos». Sabine dudó al principio. No era habitual recibir mensajes de hombres desconocidos, especialmente de otros países, pero había algo en el respetuoso enfoque de Kemal que le intrigaba. Además, tras años de soledad, la atención masculina, aunque fuera virtual, le proporcionaba una sensación que había olvidado hacía mucho tiempo. Las primeras conversaciones fueron cautelosas y corteses. Kemal se presentó como un exitoso empresario del sector de la importación y exportación, especializado en productos textiles entre Turquía y países europeos. Le contó sobre su vida en Estambul, describió la ciudad con pasión y demostró un conocimiento de la cultura alemana que impresionó a Sabine. Le preguntaba sobre su trabajo, mostraba un interés genuino en su rutina y poco a poco comenzó a compartir detalles más íntimos sobre su propia vida. «Mi esposa murió hace 5 años de cáncer», reveló Kemal durante una conversación en WhatsApp, después de 2 semanas de charlas diarias. «Desde entonces me he concentrado solo en el trabajo, pero extraño tener a alguien especial con quien compartir mi vida». Las palabras conmovieron profundamente a Sabine, que se identificó con el dolor de la pérdida y la soledad. Ella misma había perdido a su padre 2 años antes y todavía estaba lidiando con el duelo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Kemal se convirtió en una presencia constante en la vida de Sabine. Le enviaba mensajes cariñosos todos los días. «Buenos días, mi ángel alemán. ¿Cómo ha ido tu turno en el hospital, mi amor? Pienso en ti mientras trabajo aquí en Estambul». Las conversaciones evolucionaron hacia llamadas de voz, en las que Sabine se encantaba con el acento turco de Kemal y su voz profunda y suave. Lo que más impresionaba a Sabine era la aparente estabilidad financiera de Kemal. A menudo mencionaba negocios importantes, contratos internacionales e inversiones exitosas. Enviaba fotos de sus comidas en restaurantes caros, de sus viajes de negocios a Dubái, Londres y Frankfurt, y de su moderna oficina en el centro de Estambul. «Trabajo mucho, pero Dios me ha bendecido con el éxito», decía con aparente humildad. Durante los primeros meses, Kemal nunca pidió dinero ni ningún favor material. Por el contrario, constantemente ofrecía ayuda financiera a Sabine, preguntándole si necesitaba algo, si quería que le enviara regalos desde Turquía. Esa generosidad inicial hizo que Sabine bajara completamente la guardia. «Por fin he encontrado a un hombre que no está interesado en mi dinero»,
pensaba ella, sin darse cuenta de que estaba siendo cuidadosamente preparada para una elaborada trampa. La transformación de Sabine fue notable para quienes la conocían. La enfermera, antes reservada y melancólica, se volvió más alegre y comunicativa. Sus compañeros de trabajo comentaban su sonrisa más frecuente y su renovado ánimo. «He conocido a alguien especial», le confió Sabine a su mejor amiga, Petra Vogel, mostrando con orgullo las fotos de Kemal. «Es diferente a cualquier hombre que haya conocido». Petra, una mujer práctica de 48 años que trabajaba como contadora, desde el principio expresó su escepticismo sobre la relación virtual de Sabine. ¿No te parece extraño que un empresario exitoso y guapo esté interesado en una mujer a la que nunca ha conocido en persona?, le preguntó durante un café en la cafetería del hospital. ¿Y por qué no puede venir a Alemania si tiene tanto dinero? Pero Sabine, profundamente involucrada emocionalmente, interpretó estas preocupaciones como envidia o pesimismo excesivo. «No lo entiendes, Petra», respondía con creciente irritación. «Kemal es diferente. Él me ama de verdad. Por fin he encontrado a alguien que me valora». La resistencia de sus amigas solo reforzó su determinación de demostrarles que estaban equivocadas. Durante ese tiempo, Kemal demostró una habilidad impresionante para tocar los puntos más sensibles de la psique de Sabine. Parecía comprender intuitivamente sus inseguridades, sus sueños no realizados y sus necesidades emocionales más profundas. «Sabine, amor mío, mereces que te traten como a una reina», le decía durante sus videollamadas. «Tu exmarido fue un tonto por no valorar a una mujer tan especial». Klaus, el exmarido de Sabine, había sido crítico y emocionalmente distante durante los últimos años de matrimonio, lo que le había dejado con una autoestima profundamente dañada. Las palabras de Kemal eran como un bálsamo para esas heridas aún abiertas. También demostraba un sorprendente conocimiento de la cultura alemana, citando películas, libros e incluso platos tradicionales que le encantaría probar cuando visitara Alemania. «Siempre he soñado con conocer la Oktoberfest de Múnich», le confesaba, «pero ahora mi mayor sueño es pasear contigo por los mercados navideños de Düsseldorf». Esas referencias culturales específicas hacían que Sabine se sintiera comprendida y valorada de una manera que nunca había experimentado en su matrimonio anterior. Con el paso de los meses, las conversaciones se volvieron más íntimas y frecuentes. Kemal llamaba todas las noches después del trabajo de Sabine, demostrando un conocimiento detallado de su rutina hospitalaria. Le preguntaba por pacientes específicos, sin que ella se diera cuenta de lo inapropiado que era compartir esa información, por conflictos con compañeros e incluso por sus finanzas personales. «Como enfermera en Alemania, debes ganar bien», comentó él casualmente durante una conversación. «Aquí en Turquía respetamos mucho a los profesionales de la salud. Tienes inversiones, ahorros. Una mujer inteligente como tú seguramente planifica bien el futuro». Sabine, halagada por la atención y la aparente confianza, compartió detalles sobre su situación financiera, incluyendo sus ahorros e incluso información sobre el fondo de pensiones del hospital. Durante el cuarto mes de relación, Kemal comenzó a mencionar planes concretos para un encuentro en persona. «Mi corazón no puede soportar más estar lejos de ti», declaró durante una videollamada particularmente emotiva. «Necesito tomar tus manos, mirarte a los ojos de verdad, no a través de una pantalla». La intensidad emocional de estas declaraciones hacía que Sabine temblara de ansiedad y expectación. Sin que ella lo supiera, cada palabra que compartía, cada detalle de su vida que revelaba, estaba siendo cuidadosamente catalogado y analizado. Kemal Özkan no era quien decía ser,
y la elaborada fantasía romántica que estaba construyendo en torno a Sabine tenía un propósito mucho más siniestro de lo que ella jamás podría imaginar. La trampa se estaba tendiendo con precisión quirúrgica, y Sabine caminaba directamente hacia ella, cegada por la promesa de un amor que no había sentido en años. A medida que la relación virtual se profundizaba, Kemal demostró una habilidad impresionante para tocar los puntos más sensibles de la psique de Sabine. Parecía comprender intuitivamente sus inseguridades, sus sueños no realizados y sus necesidades emocionales más profundas. Durante las largas conversaciones nocturnas, cuando Sabine estaba más vulnerable tras agotadoras guardias en el hospital, Kemal se convertía en el oyente perfecto, el confidente ideal y el apoyo emocional que tanto anhelaba. «Sabine, amor mío, te mereces que te traten como a una reina», le decía Kemal durante sus videollamadas semanales. «Tu exmarido fue un tonto por no valorar a una mujer tan especial». Esas palabras eran como un bálsamo para las heridas aún abiertas del difícil divorcio de Sabine. Klaus, su exmarido, había sido crítico y emocionalmente distante durante los últimos años de matrimonio, dejándola con una autoestima profundamente afectada. Poco a poco, Kemal estaba reconstruyendo su confianza con elogios calculados y atención constante. El empresario turco también demostraba un sorprendente conocimiento de la cultura alemana, citando películas clásicas como Das Boot y El cielo sobre Berlín, mencionando autores como Thomas Mann e incluso platos tradicionales que le encantaría probar cuando visitara Alemania. «Siempre he soñado con conocer la Oktoberfest en Múnich», le confesaba con entusiasmo aparentemente genuino. «Pero ahora mi mayor sueño es pasear contigo por los mercados navideños de Düsseldorf, bebiendo Glühwein y comiendo Lebkuchen». Esas referencias culturales específicas hacían que Sabine se sintiera comprendida y valorada de una manera que nunca había experimentado. Klaus nunca había mostrado interés por los aspectos más románticos de la cultura alemana, considerando los festivales y las tradiciones como una pérdida de tiempo comercial. La pasión de Kemal por la cultura de su país hacía que Sabine se sintiera orgullosa de sus propias raíces. Durante el 5º mes de relación, las conversaciones se volvieron más estratégicas. Kemal comenzó a hacer preguntas aparentemente casuales sobre la rutina laboral de Sabine en el hospital. «Debe de ser difícil lidiar con tanto sufrimiento todos los días», decía con compasión fingida. «¿Cómo gestionan las finanzas del hospital? Imagino que debe de ser complicado administrar presupuestos tan grandes». Sabine, halagada por el interés, explicaba con detalle los sistemas administrativos, las transferencias internacionales para equipos médicos e incluso los protocolos bancarios de la institución. «Eres tan inteligente», la elogiaba Kemal constantemente. «Una mujer con tu experiencia podría trabajar en cualquier parte del mundo. Los hospitales internacionales pagarían muy bien por alguien con tus conocimientos». Esas observaciones sembraron en la mente de Sabine la idea de un posible cambio de carrera, viajes internacionales y una vida más glamurosa a su lado. La escalada emocional fue cuidadosamente orquestada. A principios del 6º mes, Kemal comenzó a mencionar planes concretos para un encuentro en persona. «Mi corazón no puede soportar más estar lejos de ti», declaró durante una videollamada particularmente emotiva, en la que le brotaron lágrimas reales de los ojos. «Necesito tomar tus manos, mirarte a los ojos de verdad, no a través de una pantalla fría». La intensidad emocional de estas declaraciones hacía que Sabine temblara de ansiedad y expectación. Kemal elaboró meticulosamente los planes para el encuentro. Explicó
que tenía una importante reunión de negocios en Dubái con inversores internacionales, pero que podía hacer una escala específicamente para encontrarse con Sabine. Dubái es un centro de negocios para mi empresa, explicó, mostrando documentos que parecían legítimos de contratos comerciales con empresas europeas. Cerramos contratos por valor de millones de euros allí, pero cancelaría cualquier negocio por ti, mi amor. La elección de Dubái como lugar no fue casual. Kemal sabía que la ciudad representaba, en el imaginario de muchas personas, un símbolo de riqueza, modernidad y éxito internacional. Al posicionarse como alguien que hacía negocios en ese escenario glamuroso, automáticamente elevaba su credibilidad y estatus a los ojos de Sabine. Dubái también ofrecía ventajas prácticas para sus verdaderos planes, leyes más complejas para los extranjeros, sofisticados sistemas de seguridad que podían funcionar a su favor y una ubicación neutral donde Sabine se sentiría aislada. «¿Por qué no nos vemos directamente en Dubái?», sugirió Kemal con entusiasmo calculado. «Puedo pagarte el pasaje en primera clase, reservar la suite presidencial del Burj Al Arab. Será nuestra luna de miel antes incluso de la boda». La propuesta era a la vez romántica y extravagante, exactamente el tipo de gesto que Sabine, tras años de relación sin brillo con Klaus, consideraba la cúspide del romanticismo. Al principio, Sabine dudó. Viajar para encontrarse con un hombre al que solo conocía virtualmente le parecía arriesgado, incluso para alguien profundamente enamorado. Expresó sus preocupaciones durante una tensa conversación. «Kemal, te amo, pero esto es un gran paso. Dubái está muy lejos y nunca he estado allí». Kemal fue paciente y persuasivo en su respuesta. «Entiendo perfectamente tus preocupaciones, mi amor», dijo con aparente comprensión. «Una mujer inteligente como tú debe ser cautelosa. Pero el amor a veces requiere valentía. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? Tuviste el valor de aceptar mi amistad en Facebook. Ahora necesito que tengas el valor de dar el siguiente paso hacia nuestra felicidad». Para disipar cualquier duda restante, Kemal organizó una elaborada puesta en escena para ganar credibilidad. Organizó una videollamada desde lo que decía ser su oficina en Estambul, mostrando a los empleados trabajando al fondo, una impresionante vista de la ciudad e incluso letreros corporativos con el nombre de su empresa. Durante la llamada, le presentó a Sabine a su socio comercial, un hombre llamado Hassan, que hablaba inglés con fluidez y confirmaba con entusiasmo la legitimidad de los negocios de Kemal. «Kemal es uno de nuestros socios más confiables», dijo Hassan durante la videollamada. «Su empresa mueve millones de euros en comercio internacional. Me habla constantemente de ti, Sabine. Está realmente enamorado». Esta validación por parte de un tercero fue crucial para convencer a Sabine de la autenticidad de Kemal. La presión emocional se intensificó cuando Kemal comenzó a expresar una creciente ansiedad sobre el futuro de la relación. «Sabine, necesito saber si realmente me amas», dijo durante una conversación particularmente tensa. «Si no podemos vernos en persona después de 6 meses de relación, tal vez deberíamos replantearnos nuestro futuro juntos. No puedo seguir amando a alguien que no confía en mí lo suficiente como para dar un salto de fe». Esta sutil pero poderosa manipulación emocional puso a Sabine en una posición en la que rechazar el encuentro significaría cuestionar no solo su valentía, sino también la autenticidad de sus propios sentimientos. La enfermera, que se había pasado la vida cuidando de los demás y dejando sus propias necesidades en un segundo plano, finalmente sentía que alguien quería cuidarla y darle prioridad. «Está bien», dijo Sabine durante una llamada telefónica entre lágrimas. «Voy a pedir vacaciones en el hospital. Iré a Dubái a verte». Las palabras salieron de su boca
antes de que pudiera reconsiderarlo, sellando su destino. Durante ese tiempo, las amigas de Sabine, especialmente Petra, intensificaron sus preocupaciones. Sabine, esto suena exactamente como las estafas que vemos en los documentales, advirtió Petra durante una tensa comida. Un hombre perfecto, rico, enamorado a primera vista, que te lleva a un país exótico. Por favor, reconsidéralo. Pero Sabine, profundamente involucrada emocionalmente e interpretando las preocupaciones como envidia o pesimismo excesivo, respondió con creciente irritación. No entienden lo que es el amor verdadero. Kemal es diferente a cualquier hombre que haya conocido. Me valora, me respeta, quiere cuidar de mí. Por fin he encontrado a alguien que me ve tal y como soy. La resistencia de sus amigas solo reforzó su determinación de demostrarles que estaban equivocadas. Sabine comenzó a distanciarse del círculo social que intentaba protegerla, aislándose cada vez más en la fantasía que Kemal había creado. Sin darse cuenta, estaba siguiendo exactamente el guión que él había planeado. Una mujer emocionalmente vulnerable, económicamente estable, socialmente aislada y desesperadamente enamorada, la víctima perfecta para lo que estaba por venir. El 1 de septiembre de 2019, Sabine finalmente compró el boleto a Dubái, fijando la cita para el 15 de septiembre. No sabía que estaba comprando un boleto para la peor pesadilla de su vida. El 15 de septiembre de 2019 estaba marcado en el calendario de Sabine como el comienzo de su nueva vida. Había pedido una semana de vacaciones en el hospital, comprado ropa nueva que le costó casi 1.000 euros. Se había arreglado el cabello y las uñas en un costoso salón de Düsseldorf e incluso había perdido 6 kilos en los meses previos al encuentro gracias a una dieta estricta y ejercicio diario. La transformación física reflejaba su euforia interna. Finalmente, después de meses de tortuosa espera, encontraría al hombre que le había robado el corazón por completo. La preparación para el viaje había sido meticulosa. Sabine compró lencería francesa cara, perfumes importados e incluso contrató a una personal shopper para elegir el vestuario perfecto para los días románticos en Dubái. Quiero estar perfecta para él, le confió a la dependienta de la boutique, con los ojos brillantes de una felicidad que no sentía desde hacía años. Este es el amor de mi vida. El vuelo de Frankfurt a Dubái duró 6 largas horas, durante las cuales Sabine osciló entre la emoción extrema y el nerviosismo natural. Había intercambiado mensajes con Kemal hasta el último momento antes de embarcar, recibiendo palabras tranquilizadoras y declaraciones apasionadas que hacían que su corazón se acelerara. No puedo esperar a abrazarte, mi ángel alemán, le había escrito en WhatsApp. Ya estoy en el hotel preparándome para nuestro reencuentro. He comprado rosas rojas, champán francés e incluso un anillo especial. Será mágico, mi amor. Durante el vuelo, Sabine repasó mentalmente todos los momentos especiales que había compartido virtualmente con Kemal a lo largo de 6 intensos meses. Las palabras cariñosas que le llegaban cada mañana, las promesas de futuro que hacían juntos durante las llamadas nocturnas, los planes detallados que habían elaborado para que él visitara Alemania, conociera a su familia, tal vez incluso se casaran en la pequeña iglesia donde sus padres se habían casado décadas antes. Todo parecía perfectamente alineado para el comienzo de una nueva vida genuinamente feliz. La pasajera a su lado, una mujer alemana de unos 60 años que regresaba de un viaje de negocios, notó el nerviosismo animado de Sabine. ¿Es tu primera vez en Dubái?, le preguntó amablemente. Voy a encontrarme con alguien muy especial, respondió Sabine, incapaz de contener una sonrisa radiante, al hombre de mis sueños.
La mujer le devolvió la sonrisa, pero algo en sus ojos sugería una preocupación maternal que Sabine estaba demasiado eufórica para percibir. El aeropuerto internacional de Dubái impresionó a Sabine por su grandiosidad y modernidad, que superaban incluso sus expectativas basadas en las fotos que Kemal le había enviado. Era aún más lujoso y futurista de lo que había imaginado. Palmeras artificiales gigantes de 15 metros de altura, fuentes ornamentales con agua danzante sincronizada con la música, tiendas de marcas internacionales como Cartier y Bulgari, y una arquitectura que parecía sacada directamente de una película de ciencia ficción. La opulencia creaba una atmósfera que la dejaba simultáneamente deslumbrada y ligeramente intimidada por la magnitud del lugar. Kemal le había explicado detalladamente que la encontraría en la zona de llegadas internacionales, concretamente cerca de la puerta B7, donde había una fuente con forma de loto. «Llevaré un ramo de rosas rojas y un elegante cartel con tu nombre», le había prometido con precisión romántica. «Me reconocerás inmediatamente por mis ojos, los mismos que ves en nuestras videollamadas, y yo reconoceré a la mujer más hermosa de todo el aeropuerto». Esas palabras resonaban en la mente de Sabine mientras caminaba con determinación hacia la zona designada, con su equipaje rodando detrás de ella y el corazón latiendo tan fuerte que parecía audible. La zona de llegadas estaba llena de la típica energía frenética de un centro internacional como Dubái. Cientos de personas circulaban en todas direcciones. Ejecutivos árabes apresurados hablando por teléfonos dorados, familias numerosas reuniéndose tras largas separaciones con gritos de alegría y abrazos emocionados, turistas europeos cargando equipaje y costosas cámaras fotográficas. Sabine examinó cuidadosamente cada rostro masculino, buscando desesperadamente los rasgos familiares de Kemal, que había memorizado a través de miles de fotos y docenas de videollamadas a lo largo de los meses. Pasaron 15 minutos, luego 30. La ansiosa sonrisa de Sabine comenzó a vacilar, pero racionalizó fácilmente los primeros signos de retraso. Quizás su vuelo se retrasó debido al tráfico aéreo, pensó, recordando cómo él había mencionado que viajaba con frecuencia y conocía los problemas logísticos habituales. O tal vez esté atrapado en el famoso tráfico de Dubái del que siempre habla. Envió un mensaje por WhatsApp con las manos ligeramente temblorosas. «Ya llegué, amor. Te estoy esperando exactamente en la zona que acordamos, cerca de la fuente de los lotos. ¿Dónde estás? Estoy deseando verte». Pasó una hora sin respuesta. La ansiedad de Sabine se convirtió gradualmente en una preocupación genuina que comenzó a corroer su euforia inicial. Caminó metódicamente por toda la zona de llegadas. Revisó otras puertas cercanas, se acercó a los mostradores de información y preguntó a los empleados uniformados del aeropuerto si había otras zonas de encuentro designadas para pasajeros internacionales. Todos fueron amables, pero inútiles, ni rastro de Kemal. Tratando de mantener la calma y racionalizar la situación, Sabine decidió llamar directamente al número de teléfono turco de Kemal, al que había llamado cientos de veces en los últimos meses. Para su creciente horror, un mensaje automático en inglés y árabe le informó fríamente que el número no existía o estaba permanentemente fuera de servicio. «Debe ser un error técnico», se dijo a sí misma, y lo intentó de nuevo. El mismo resultado. Desesperada y sintiendo los primeros signos de pánico real, intentó acceder a su perfil de Facebook a través del Wi-Fi gratuito del aeropuerto. La página había desaparecido por completo, como si nunca hubiera existido. Ni siquiera había un mensaje de usuario no encontrado, simplemente nada. Era como si Kemal Özkan hubiera sido borrado de la realidad digital. El verdadero pánico comenzó a apoderarse de Sabine
cuando revisó su historial de conversaciones en WhatsApp. Para su absoluto horror, los mensajes de Kemal también habían desaparecido misteriosamente, no solo los recientes, sino todas las conversaciones de los últimos 6 meses. Era como si toda la comunicación, todas las declaraciones de amor, todas las promesas de futuro hubieran sido borradas sistemáticamente de la existencia. Sus manos temblaban violentamente mientras intentaba desesperadamente encontrar cualquier rastro digital del hombre que había prometido estar allí esperándola. «Esto no puede estar pasándome a mí», murmuró en voz alta, atrayendo las miradas curiosas y preocupadas de otros pasajeros que notaron su creciente agitación. «Dijo que me amaba. Hicimos planes detallados juntos. Me mostró documentos, me presentó a su socio. Tiene que ser un terrible malentendido, pero en lo más profundo de su corazón, una aterradora verdad comenzaba a emerger a través de la desesperada negación. Durante las 2 horas siguientes, Sabine permaneció obstinadamente en el aeropuerto, negándose categóricamente a aceptar la realidad que se hacía cada vez más evidente. Se dirigió a los empleados de seguridad con fotos de Kemal impresas desde su teléfono. Preguntó insistentemente en los mostradores de información sobre los vuelos procedentes de Estambul e incluso intentó acceder a los sistemas de reservas de hoteles de Dubái a través de su computadora portátil para comprobar si había alguna reserva registrada a nombre de Kemal Özkan. Todos los intentos fueron completamente infructuosos. La devastadora conclusión final llegó cuando Sabine intentó acceder a la dirección del sitio web de la empresa de Kemal desde su computadora portátil personal. El sitio web corporativo que él le había mostrado con orgullo durante sus conversaciones estaba completamente fuera de línea, y una búsqueda más profunda, utilizando motores de búsqueda especializados, reveló que nunca había existido una empresa con ese nombre registrada oficialmente en Estambul ni en ningún otro lugar de Turquía. Todas las pruebas de su existencia empresarial eran falsificaciones elaboradas, creadas específicamente para engañarla. Sentada en una silla de plástico fría e incómoda en la zona de espera del aeropuerto, rodeada de familias felices y viajeros apresurados que vivían sus vidas normales, Sabine comprendió por fin la aterradora magnitud de su situación. Estaba completamente sola en un país extranjero, a miles de kilómetros de su hogar, habiendo gastado los ahorros de años en un viaje basado en una mentira elaborada y sistemática. El hombre del que se había enamorado profundamente, el futuro que había planeado obsesivamente, la felicidad que parecía estar finalmente al alcance de sus manos. Todo había sido una ilusión cuidadosamente construida por personas a las que nunca había conocido realmente. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. No solo lágrimas de decepción romántica, sino de profunda humillación, de brutal traición emocional y de terrible reconocimiento de su propia vulnerabilidad. A sus 52 años, Sabine Hoffman se descubrió víctima de una sofisticada estafa amorosa internacional, completamente aislada en Dubái, obligada a enfrentarse a una realidad que destruiría no solo sus esperanzas románticas, sino también su confianza fundamental en sí misma y en su capacidad de juicio. La pesadilla no había hecho más que empezar. Las primeras 48 horas de Sabine en Dubái fueron un torbellino de emociones destructivas que la dejaron física y mentalmente agotada. Tras la dolorosa revelación en el aeropuerto, se refugió en el hotel que había reservado, irónicamente el mismo que Kemal le había recomendado, y que ahora sospechaba que formaba parte de su elaborada trama criminal. La lujosa habitación con vistas al Burj Khalifa, que debería haber sido el escenario romántico de su apasionado reencuentro, se convirtió en su prisión de humillación y desesperación absoluta. Durante esas primeras horas de shock traumático,
Sabine oscilaba violentamente entre la negación desesperada y la aceptación brutal de la realidad. Una parte persistente de ella aún esperaba que Kemal apareciera en la puerta del hotel con una explicación plausible, tal vez una emergencia médica familiar, graves problemas de negocios o complicaciones diplomáticas que le impidieran acudir a la cita. Comprobaba compulsivamente su teléfono cada pocos minutos, esperando un mensaje, una llamada perdida, cualquier señal de que el hombre del que se había enamorado aún existía en algún lugar del mundo real. Pero a medida que las horas pasaban en un silencio ensordecedor y el vacío se extendía infinitamente, Sabine comenzó a analizar fríamente los últimos 6 meses de relación virtual con la cruel claridad que sigue a una traición devastadora. Los detalles que había ignorado, racionalizado o idealizado, comenzaron a formar un patrón siniestro y meticulosamente planeado que le provocó náuseas por su propia ingenuidad. Decidida a comprender completamente cómo había sido engañada de una manera tan elaborada, Sabine convirtió su habitación de hotel en un centro de investigación improvisado. Utilizando el Wi-Fi Premium del hotel, empleó herramientas de búsqueda inversa de imágenes que descubrió en línea para verificar sistemáticamente todas las fotos que Kemal había compartido a lo largo de los meses. El resultado fue absolutamente devastador. Las imágenes del exitoso empresario eran de un modelo masculino turco profesional, cuyas fotos estaban ampliamente disponibles en bancos de imágenes comerciales de Internet. El lujoso apartamento con vistas panorámicas al Bósforo, que él afirmaba ser su hogar, pertenecía en realidad a un anuncio inmobiliario de alto nivel en Estambul. Las fotos de la moderna oficina, donde supuestamente dirigía sus negocios internacionales, eran de un espacio comercial disponible para alquilar por empresas de coworking. Incluso las imágenes de los restaurantes caros donde cenaban eran fotografías de archivo de establecimientos que cualquiera podía descargar de forma gratuita. El descubrimiento más impactante y aterrador se produjo cuando Sabine encontró un foro en línea especializado y dedicado exclusivamente a las víctimas de estafas amorosas internacionales. El sitio web, llamado Romance Scam Survivors, contenía cientos de relatos detallados que la dejaron helada. Allí leyó docenas de historias espantosamente similares a la suya. Mujeres alemanas, austriacas, holandesas y de otros países europeos que habían sido seducidas por empresarios turcos, utilizando exactamente las mismas técnicas psicológicas. Las mismas fotografías robadas e incluso frases románticas idénticas a las que Kemal había utilizado con ella. Una de las víctimas más detalladas era una mujer austríaca llamada Helena Weber, de 49 años, que había documentado meticulosamente su experiencia en un blog personal vinculado al foro. Se llamaba Mehmet Demir, cuando me sedujo durante 8 meses. Escribió Helena con dolorosa precisión. Usaba exactamente las mismas fotos que vi descritas por otras víctimas, la misma historia elaborada sobre su esposa muerta de cáncer, incluso las mismas expresiones románticas en un inglés entrecortado. Perdí 15.000 euros y casi mi cordura antes de descubrir la verdad a través de otras sobrevivientes. La similitud entre la experiencia de Helena y la suya propia era tan precisa y detallada que Sabine sintió una violenta náusea física al leerla. Incluso la secuencia de seducción era idéntica: establecimiento de confianza a través de una atención constante, validación emocional cuidadosamente calculada, introducción gradual de información sobre riqueza y éxito, y finalmente la invitación a una cita romántica en un lugar neutral y lejano. A través del foro y de enlaces a artículos periodísticos especializados, Sabine descubrió gradualmente que se enfrentaba a una sofisticada organización criminal internacional,
probablemente con sede en varios países simultáneamente, especializada en explotar sistemáticamente a mujeres europeas de mediana edad mediante técnicas psicológicas avanzadas. Los estafadores estudiaban meticulosamente los perfiles de las víctimas en las redes sociales, identificaban vulnerabilidades emocionales y financieras específicas y luego llevaban a cabo campañas de seducción personalizadas que podían durar muchos meses o incluso años. El método era científicamente preciso y psicológicamente brutal. Establecer una conexión emocional profunda a través de una atención constante, generar confianza absoluta mediante un comportamiento coherente y pruebas falsas, crear una fantasía romántica irresistible basada en las necesidades insatisfechas de la víctima y a continuación manipularla gradualmente para llevarla a situaciones en las que fuera extremadamente vulnerable a la extorsión, el chantaje o el robo directo. Dubái había sido elegida estratégicamente por los delincuentes, no solo como un lugar geográficamente neutral, sino como un entorno en el que la víctima se sentiría cultural y legalmente aislada, lejos de su sistema de apoyo familiar y social, y dependiente de personas que no conocía en un sistema legal que no comprendía. Pero él nunca me pidió dinero directamente, murmuró Sabine para sí misma con desesperación, tratando de encontrar alguna diferencia que justificara su experiencia como única. Entonces recordó con creciente horror las varias ocasiones en las que Kemal le había preguntado casualmente sobre sus finanzas personales, sus inversiones para la jubilación, su situación profesional en el hospital, incluso detalles sobre los sistemas bancarios de la institución en la que trabajaba. La información que parecía un interés romántico genuino era, en realidad, un reconocimiento meticuloso para determinar su valor como objetivo criminal y trazar las mejores estrategias de explotación. Ella había proporcionado voluntariamente un perfil financiero completo de sí misma, creyendo que estaba compartiendo su vida con un futuro esposo. La conclusión más aterradora llegó cuando Sabine comprendió, a través de los relatos de otras víctimas, que su calvario probablemente solo estaba comenzando y no terminando. Otros testimonios en el foro describían en detalle cómo los estafadores a menudo intensificaban sus operaciones después del fallido encuentro inicial, pasando de ser seductores románticos a chantajistas implacables. Una víctima alemana llamada Ingrid Neumann, de 55 años, describió con aterrador detalle cómo la contactaron repetidamente durante 2 años después de su fallido encuentro en Estambul. Tenían todas las fotos íntimas que había enviado durante nuestra relación. Conocían detalles específicos sobre mi familia, mi trabajo, mi rutina diaria, incluso mis miedos personales. Dijeron que lo publicarían todo en línea y se lo enviarían a mis compañeros de trabajo si no pagaba 10.000 euros. Fue una pesadilla psicológica que duró 2 años enteros. Sentada en la lujosa cama del hotel de Dubái, rodeada de pruebas impresas de su propia ingenuidad y vulnerabilidad, Sabine finalmente comprendió la aterradora magnitud de su situación real. No solo era víctima de una simple y aislada estafa amorosa, sino que se había convertido en el objetivo consciente de una operación criminal internacional que ahora poseía información extremadamente detallada sobre su vida personal, profesional y financiera, información que podría utilizarse para destruirla por completo. En ese momento de absoluta comprensión, su teléfono sonó con una llamada de un número internacional desconocido. Era un número turco que no reconocía. Con el corazón latiendo violentamente y las manos temblando, Sabine contestó con vacilación. «Hola, Sabine», dijo una voz masculina tranquila con un marcado acento turco.
pero completamente diferente de la familiar voz de Kemal, a quien ella había amado. Sabemos que estás en Dubái. Sabemos que has descubierto lo de Kemal. Necesitamos hablar urgentemente. Hay una manera de resolver esto que será mucho mejor para todos nosotros. La verdadera pesadilla de Sabine apenas estaba comenzando y esta vez sabía exactamente a qué se enfrentaba. La llamada duró solo 3 minutos, pero fue suficiente para convertir la desesperación de Sabine en un terror genuino y paralizante. La voz al otro lado de la línea era profesionalmente tranquila y controlada, lo que de alguna manera hacía que la situación fuera aún más aterradora que si hubiera sido agresiva. «Me llamo Hassan», dijo el hombre con un educado acento turco. «Trabajo con Kemal en nuestros negocios internacionales. Entendemos que ha habido un lamentable malentendido, pero podemos resolverlo rápidamente y de forma civilizada si coopera con nosotros». «¿Qué tipo de cooperación?», preguntó Sabine con la voz temblorosa a pesar de sus desesperados esfuerzos por parecer valiente y controlada. «Ha invertido mucho en este viaje a Dubái, ¿no es así?», respondió Hassan con calma, ignorando por completo su pregunta directa. «Billetes de avión caros, hotel de lujo, tiempo libre precioso del trabajo, ropa nueva. Sería una pena terrible regresar a Alemania con las manos vacías después de tanta inversión emocional y financiera. Podemos compensarla adecuadamente por su decepción romántica». La propuesta sonaba a la vez tentadora y profundamente amenazadora. Hassan le explicó con calculados detalles que Sabine podría recuperar no solo todo el dinero gastado en el viaje, sino incluso obtener un beneficio sustancial de la situación si aceptaba realizar algunas tareas comerciales sencillas durante su estancia restante en Dubái. «Solo pequeñas entregas discretas», explicó vagamente, pero con intimidante precisión. «Documentos comerciales importantes para nuestros socios alemanes legítimos. Nada ilegal ni remotamente peligroso, solo servicios de mensajería profesional». Sabine, a pesar de su estado emocional completamente fragmentado, mantuvo el sentido crítico suficiente para desconfiar profundamente de la oferta. Algo en la forma de hablar de Hassan, demasiado tranquilo, excesivamente preciso, artificialmente cortés, hizo saltar todas las alarmas de peligro en su mente. «Solo quiero volver a casa lo antes posible», dijo con firmeza forzada. «No quiero involucrarme en absolutamente nada relacionado con ustedes». El tono de Hassan cambió imperceptiblemente, volviéndose varios grados más frío y significativamente más amenazante. «Sabine, durante los últimos 6 meses has compartido mucha información extremadamente personal con Kemal. Fotos íntimas, comprometedoras, detalles específicos sobre su familia y sus compañeros de trabajo, información confidencial sobre su trabajo en el hospital, incluso datos sobre sus hábitos financieros personales. Sería muy lamentable y profesionalmente destructivo que esa información privada llegara a las manos equivocadas. Sus compañeros de trabajo, su hija Charlotte, su crítica ex-suegra, personas así pueden ser muy críticas y socialmente despiadadas». La amenaza era cristalina, aunque se presentara de forma educada y sutil. Sabine sintió que su estómago se contraía violentamente por el miedo genuino. Durante los meses de intensa relación virtual, había compartido fotos personales comprometedoras, detalles íntimos sobre su vida personal y profesional e incluso información confidencial sobre los procedimientos y sistemas del hospital donde trabajaba, material más que suficiente para destruir por completo su reputación profesional y personal si personas sin escrúpulos lo utilizaban con malicia. «Lo pensaré detenidamente», murmuró Sabine con voz entrecortada y colgó el teléfono con las manos temblando incontrolablemente. Durante las siguientes horas, Sabine investigó desesperadamente sus limitadas opciones legales en territorio extranjero.
Se puso en contacto con la embajada alemana en Dubái y explicó su situación de forma breve pero honesta. El funcionario consular fue educado y amable, pero le ofreció muy poca ayuda práctica, aparte de sugerirle diplomáticamente que presentara una denuncia formal ante la policía local y regresara a Alemania lo antes posible. Lamentablemente, casos como el suyo son cada vez más comunes en nuestra experiencia consular, explicó el funcionario con evidente cansancio profesional. Los sistemas legales internacionales tienen muchas dificultades prácticas para tratar eficazmente los delitos cibernéticos transfronterizos complejos. Nuestra capacidad para ayudar a los ciudadanos alemanes en situaciones como esta está muy limitada por las leyes locales. La policía de Dubái se mostró igualmente frustrante y burocráticamente inútil. El agente que atendió a Sabine en la comisaría central fue educado y profesional, pero dejó absolutamente claro que sin pruebas físicas concretas de un delito cometido específicamente en territorio emiratí, había muy poco que pudieran hacer oficialmente. Si no ha perdido dinero real y no ha sido agredida físicamente en Dubái, técnicamente no se ha cometido ningún delito dentro de nuestra jurisdicción legal, le explicó pacientemente. La estafa romántica se produjo en línea, probablemente coordinada desde otro país completamente distinto. Eso está fuera de nuestra autoridad investigadora. Durante su segundo día completo en Dubái, Hassan volvió a llamar, esta vez con un enfoque considerablemente más directo y abiertamente intimidatorio. Ayer hablaste con la embajada alemana y fuiste a la policía local, dijo, una afirmación factual. No una pregunta que dejaba absolutamente claro que Sabine estaba siendo activamente vigilada y seguida. Eso fue innecesario y complicó significativamente las cosas para todos los involucrados. ¿Cómo sabes exactamente lo que hice?, preguntó Sabine, con el miedo ahora completamente evidente e incontrolable en su voz. Sabine, ahora estás en nuestro territorio, respondió Hassan con fría calculada. Dubái es una ciudad sorprendentemente pequeña cuando conoces a las personas adecuadas y tienes los contactos adecuados. Te recomendamos encarecidamente que dejes de crear problemas innecesarios de inmediato y consideres seriamente nuestra oferta comercial original. Puede que sea tu única oportunidad realista de salir de esta situación con tu dignidad personal y profesional completamente intacta. La aterradora constatación de que estaba siendo observada activamente y posiblemente seguida por personas desconocidas añadió una nueva dimensión de terror paranoico a la ya desesperada situación de Sabine. Cada persona del lujoso hotel, cada empleado uniformado con el que interactuaba, cada desconocido casual en las concurridas calles, podía estar potencialmente conectado con la organización criminal que la había atraído deliberadamente a Dubái como una elaborada trampa. Esa noche, completamente sola en su habitación de hotel y sintiéndose más vulnerable que nunca, Sabine tomó una decisión desesperada pero necesaria. Llamó a su hija Charlotte a Alemania, le explicó la situación de forma breve pero completa y le pidió ayuda económica urgente para cambiar su vuelo y regresar inmediatamente al país. Charlotte, una experta abogada penalista de 28 años, se quedó al mismo tiempo sorprendida y furiosa al conocer los detalles de la elaborada estafa. «Mamá, esto es mucho más grave y peligroso de lo que crees», dijo Charlotte con urgencia profesional. «Estos delincuentes ahora tienen información personal detallada sobre toda nuestra familia gracias a ti. Tienes que volver inmediatamente a Alemania y tenemos que notificarlo a la policía alemana especializada en delitos internacionales. No se trata solo de una estafa romántica, es una operación delictiva sofisticada».
Pero cuando Sabine intentó cambiar su vuelo de regreso a través del sitio web de la aerolínea, descubrió un nuevo y aterrador problema. Su pasaporte alemán había desaparecido misteriosamente de su habitación de hotel durante su ausencia para visitar a la policía. Una búsqueda desesperada y meticulosa por toda la habitación reveló que no habían robado absolutamente nada más. Ni dinero en efectivo, ni joyas caras, ni aparatos electrónicos valiosos, ni tarjetas de crédito. Solo el documento oficial que le permitiría salir legalmente de Dubái. La llamada de Hassan llegó exactamente 1 hora después de descubrir el robo, con una sincronización que no podía ser una coincidencia. Su pasaporte alemán está completamente seguro en nuestro poder, dijo con naturalidad, como si estuviera hablando del tiempo. Se le devolverá en perfectas condiciones tan pronto como nuestra cooperación comercial mutuamente beneficiosa haya concluido por completo. Una simple cuestión de 3 o 4 días hábiles, como máximo. Sabine era ahora efectivamente prisionera en Dubái, rehén oficial de una sofisticada organización criminal internacional que había convertido meticulosamente su ingenuo sueño romántico en una pesadilla psicológica cuya aterradora complejidad apenas empezaba a comprender. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, Hassan tenía una propuesta mucho más específica y considerablemente más peligrosa. El tercer día de Sabine en Dubái comenzó con una claridad terrible y paradójicamente liberadora sobre su situación real. Prisionera sin su pasaporte, amenazada con chantajes sistemáticos y completamente aislada en un país extranjero, finalmente comprendió que se enfrentaba a una organización criminal mucho más sofisticada e internacionalmente peligrosa de lo que había imaginado en sus peores pesadillas. La fantasía romántica se había convertido definitivamente en una pesadilla de explotación internacional, pero algo fundamental había cambiado en la psique de Sabine durante la noche de insomnio. Hassan se puso en contacto con ella mediante un mensaje de texto frío y profesionalmente amenazante, en el que le ordenaba que se reuniera con él en el lujoso vestíbulo de un hotel de 5 estrellas en el centro financiero de Dubái. «Vístete adecuadamente para los negocios», decía el mensaje con intimidante precisión. «Compórtate con total naturalidad. Recuerda constantemente que hay mucha gente observando cada uno de tus movimientos». La amenaza implícita era cristalina. Cualquier intento de buscar ayuda externa o montar una escena pública podría tener consecuencias devastadoras e impredecibles. La reunión tuvo lugar en un ambiente surrealistamente civilizado que contrastaba brutalmente con la naturaleza delictiva de la situación. Hassan era un hombre de aspecto impecablemente respetable, de unos 40 años, vestido con un costoso traje italiano que podría costar más que el salario mensual de Sabine. Podría pasar fácilmente por un ejecutivo internacional legítimo en cualquier contexto profesional. Se sentaron en una zona reservada del vestíbulo de mármol, rodeados de turistas adinerados y hombres de negocios árabes, y la opulenta normalidad del entorno contrastaba cruelmente con la desesperada situación a la que se enfrentaba Sabine. «Pareces cansada y estresada sin necesidad», observó Hassan con una cortesía completamente falsa que le revolvió el estómago a Sabine con repugnancia. Esta situación realmente no tiene por qué ser tan estresante psicológicamente para ninguno de nosotros. Somos personas inteligentes y razonables que hacemos negocios mutuamente beneficiosos de forma civilizada. Hassan reveló entonces metódicamente el verdadero alcance internacional de la operación criminal de la que Sabine se había convertido inadvertidamente en víctima. La organización operaba a escala verdaderamente global, con células criminales activas en al menos 15 países de Europa y Oriente Medio,
especializadas no solo en elaboradas estafas amorosas, sino también en lavado de dinero internacional, tráfico de documentos falsificados, fraude bancario electrónico y otras actividades criminales sofisticadas que movían millones de euros al año. Sabine no era solo una víctima aleatoria de una estafa romántica, sino que había sido seleccionada específica y deliberadamente por su perfil profesional único. Una enfermera titulada y respetada con acceso institucional a los sistemas bancarios hospitalarios, sin antecedentes penales y con una credibilidad social que le permitiría mover grandes cantidades de dinero sin despertar automáticamente las sospechas de las autoridades. Su posición como enfermera senior en un renombrado hospital alemán es extremadamente valiosa para nuestras operaciones europeas, explicó Hassan con frialdad comercial. Los hospitales procesan rutinariamente miles de transacciones financieras internacionales complejas, medicamentos importados, equipos médicos caros, investigaciones farmacéuticas, donaciones internacionales. Es un sector en el que las transferencias financieras, grandes y frecuentes, pasan completamente desapercibidas para las autoridades. Su plan era utilizar a Sabine como intermediaria financiera involuntaria para operaciones sistemáticas de lavado de dinero, aprovechando cínicamente su impecable reputación profesional y su acceso privilegiado a los sistemas bancarios institucionales del hospital alemán. Se vería obligada a facilitar transferencias financieras aparentemente legítimas que, en realidad, blanquearían dinero procedente de actividades delictivas internacionales. Las entregas sencillas que Hassan había mencionado anteriormente eran en realidad el transporte físico de tarjetas de crédito clonadas, documentos de identidad meticulosamente falsificados, instrucciones codificadas para transferencias financieras complejas e incluso muestras de medicamentos controlados robados. Sabine se vería obligada a regresar a Alemania transportando físicamente estos materiales delictivos, utilizando su respetable apariencia de enfermera y su profesión socialmente confiable para pasar por la seguridad del aeropuerto internacional sin despertar sospechas. Si cooperas de forma inteligente y profesional, dijo Hassan con una sonrisa que no llegaba a los ojos, tu participación en cada transacción será del 5% del valor total procesado. Estamos hablando, siendo conservadores, de miles de euros al mes, mucho más de lo que ganas honestamente como enfermera. Después de exactamente un año de cooperación exitosa y mutuamente lucrativa, serás completamente libre de terminar nuestra relación comercial sin ninguna consecuencia. Las amenazas que acompañaban a esta generosa oferta eran explícitas y estaban elaboradas con todo detalle. Si Sabine se negaba a cooperar voluntariamente, no solo se divulgaría sistemáticamente toda la información íntima que había compartido con Kemal para destruir su reputación, sino que la organización también fabricaría pruebas convincentes de que había participado voluntariamente en actividades delictivas desde el principio. Tenemos registros meticulosamente editados de sus conversaciones en las que promete ayudar a Kemal con sus negocios internacionales, mintió Hassan con convicción profesional. Cartas de amor digitales en las que expresa su disposición explícita a hacer cualquier cosa por él, incluidas actividades que podrían interpretarse como conspiración criminal. Sería absurdamente fácil presentar esto como evidencia legal de participación voluntaria en operaciones criminales internacionales. Sabine sintió que todo su mundo se derrumbaba definitivamente a su alrededor. La organización había creado una trampa psicológica y legal absolutamente perfecta.
ahora estaba involucrada en una situación en la que cualquier intento de buscar ayuda oficial o negarse a cooperar resultaría automáticamente en su completa destrucción personal, profesional y legal. Como enfermera titulada, cualquier acusación penal, aunque fuera completamente falsa, destruiría irreversiblemente su carrera. Como madre y miembro respetado de su comunidad alemana, la exposición pública de su vida íntima sería social y emocionalmente devastadora. «Necesito más tiempo para considerar cuidadosamente esta propuesta», murmuró Sabine, desesperada por escapar de la conversación y ganar tiempo para pensar. «Por supuesto», respondió Hassan con una sonrisa depredadora. «Tienes hasta mañana a las 10 de la mañana para tomar tu decisión final. Tu pasaporte alemán te será devuelto inmediatamente tan pronto como firmes algunos documentos legales que confirmen nuestro acuerdo comercial mutuamente beneficioso». Esa noche, sola en su habitación de hotel y enfrentándose a la decisión más crucial de su vida, Sabine tomó la resolución más valiente que jamás había considerado. En lugar de sucumbir a la desesperación o aceptar el chantaje, comenzó a documentar meticulosamente toda su experiencia criminal. Capturas de pantalla de las pocas conversaciones con Kemal que pudo recuperar, grabaciones secretas de sus conversaciones telefónicas con Hassan, descripciones físicas detalladas, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, incluso fotografías discretas del vestíbulo del hotel donde se reunieron. Lo más importante es que Sabine grabó en secreto su siguiente conversación telefónica con Hassan, utilizando una aplicación de grabación profesional que había descargado. Cuando él llamó para confirmar la cita final del día siguiente, ella fingió un interés genuino en cooperar, mientras que en realidad estaba recopilando pruebas criminales que podrían salvarla. A la mañana siguiente, armada con documentación meticulosa y pruebas grabadas, Sabine se dirigió directamente a la Comisaría Central de Policía de Dubái, pero esta vez con una estrategia completamente diferente. En lugar de presentarse como una víctima indefensa, se posicionó como informante voluntaria con pruebas concretas de una operación criminal internacional en activo. El comandante Ahmed al-Rashid, especialista en delitos financieros internacionales, reconoció inmediatamente los patrones delictivos que Sabine describía con precisión. Esta organización en concreto lleva más de 18 meses en nuestra lista de vigilancia, explicó con renovado interés profesional. Operan utilizando múltiples identidades y varias nacionalidades, pero las técnicas psicológicas son siempre las mismas. Sus pruebas documentadas pueden ser finalmente la clave para detenerlos definitivamente. Lo que siguió fue una operación policial internacional cuidadosamente coordinada. Sabine, que ahora trabajaba oficialmente bajo protección policial especializada, recibió instrucciones de acudir a la cita final con Hassan, según lo previsto, pero esta vez equipada con dispositivos de grabación de alta calidad proporcionados por la policía. El objetivo era capturar a Hassan, admitiendo detalles específicos sobre la operación criminal internacional. La detención fue cinematográficamente dramática. Hassan fue detenido en el momento exacto en que entregó documentos falsificados a Sabine, lo que confirmó legalmente las acusaciones de conspiración criminal internacional. Una operación simultánea en 6 lugares diferentes de Dubái dio como resultado la incautación de computadoras, documentos falsificados, tarjetas de crédito clonadas y la detención de 12 miembros de la organización criminal. 18 meses después, de vuelta a su vida en Düsseldorf, Sabine se había convertido en una reconocida defensora internacional contra las estafas amorosas. Su valentía en Dubái había dado lugar al desmantelamiento de una de las mayores operaciones de estafa romántica de Europa,
salvando potencialmente a cientos de otras mujeres. Pensaba que estaba persiguiendo el amor, reflexiona Sabine durante sus charlas educativas. Pero lo que realmente encontré fue una lección brutal sobre cómo los depredadores modernos explotan nuestra necesidad humana más básica. La cicatriz emocional nunca desaparece, pero convertí mi dolor en protección para otras personas. El amor verdadero no exige que cruces el mundo para encontrar a un extraño.